En línea a Marcos Novaro, analista político, uno de los más brillantes, para mi gusto, analistas políticos que tiene nuestro país. Ya lo saludamos. Marcos, Daniel Quinteros de Radio Fénix La Rioja lo saluda. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias por atendernos, Marcos. Bueno, a ver, leí hace poquito un análisis que hacía usted de cómo vienen dándose las elecciones. ¿Y a qué le atribuye este ausentismo, que es el más importante de los últimos años? ¿Por qué la gente no está yendo a votar, Marcos? Bueno, hay seguramente varios motivos, digamos, ¿no? Porque hay además varios sectores que están ausentándose o están absteniéndose de votar. Una parte son, digamos, que es una parte importante que preocupa principalmente al oficialismo, son votantes del peronismo, votantes tradicionales, digamos, sectores medio bajos o bajos, que han perdido mucho ingreso, que han visto deteriorarse sus condiciones de trabajo, de consumo y demás, y están muy enojados, muy decepcionados con el Frente de Todos, pero tampoco ven alternativas atractivas en las otras fuerzas, digamos, ¿no? Entonces prefieren no ir. Eso ya se dio en 2021. Sí. En las legislativas hubo un porcentaje importante de gente que del oficialismo que no fue a votar, ¿no? Pero no solamente ellos, digamos, el oficialismo perdió porque creció la oposición, sino porque ellos perdieron muchos votos. De gente que se abstuvo. Eso puede que se esté repitiendo, hay elecciones provinciales, eso sin duda pasó, digamos, ¿no? El caso de Santa Fe es tal vez el caso más visible, ¿no? La oposición le fue muy bien, pero es notable hasta dónde se hundió el peronismo, ¿no? En algunos casos perdió mucho voto. 40 puntos creo que perdió en Chubut, Marcos. En Chubut también perdieron muchos votos, ¿no? O sea, Arcioni ha logrado también casi romper el récord de Perotti, digamos, ¿no? De espantar a los votantes. Una gestión provincial muy mala, con muchas peleas internas, con mucha querella. Se repite un poco el escenario nacional, ¿no? De peronismo unido, pero en realidad muy dividido internamente, muy faccioso, que no logra resolver los problemas de la sociedad, y entonces esta sociedad se inclina por no votar, o una parte por lo menos se inclina por votar. Después están los que se abstienen de entre los jóvenes, que muchos declaran que van a votar a Milei, pero después no van a las urnas. Ese es otro fenómeno, digamos, ¿no? A ver, Marco, ¿cómo es ese fenómeno? Pero la verdad que porque justo la pregunta, Marco, la pregunta siguiente iba a ser, usted decía recién, la gente el peronista ve que se siente defraudado con el Frente de Todos y no encuentra en el otro, Juntos por el Cambio, una respuesta. Ahora, esta vez tenemos una tercera vía, pero tampoco está yendo la gente a esa tercera vía. No, por lo menos en las elecciones provinciales hasta ahora hay un desajuste muy grande entre lo que dice la gente en las encuestas y lo que después hace en las urnas, digamos, ¿no? El día de la votación, mucha gente que dice que va a votar a Milei y después no va. Y me parece que son principalmente jóvenes, muchos primeros votantes, mucha gente que no votó nunca, pero que se siente muy lejos y abandonada por el sector público. Son tipos que llegaron tarde a la repartija de beneficios kirchnerista, digamos, ¿no? O sea, cuando llegaron al mercado de trabajo ya se habían acabado los empleos públicos, se acababan los planes sociales, llegaron y lo que les queda es un trabajo informal de bajísimos ingresos, y entonces se siente abandonado, digamos, no se siente muy ajena al juego político, y uno lo ve, digamos, ¿no? en sectores juveniles, que digamos, en términos de su percepción de la política están cercanos a Milei, una visión antipolítica, mucho enojo, mucho rechazo a toda la casta y a la idea, digamos, de que la casta se reproduce y son todos más o menos iguales. Eso uno lo ve en muchos jóvenes, pero después no es que les guste, no es que el apoyo virtual que recibe el Milei en un like se convierte en un voto, porque finalmente Milei tampoco aparece como una propuesta suficientemente atractiva, digamos, ¿no? Tampoco es tan diferente a la casta, tampoco parece tan entusiasmante hablar de la dolarización, tampoco es un tipo que esté, digamos, generando entusiasmo, ¿no? O el suficiente entusiasmo para sacar a la gente joven de la casa, ¿no? Marco, ¿esto puede cambiar para las PASO y para octubre con Milei? ¿O usted cree que se va a repetir el mismo escenario?
Bueno, a ver, el caso de Milei tiene más chance porque él ahora es el directo candidato, digamos, ¿no? O sea, en el caso de las provincias era un voto indirecto a Milei. Claro. En muchos casos personajes desconocidos o que habían hecho poca campaña o que generaban también rechazo porque no eran tanto anticastas sino que eran tal vez lo peor de la casta, sí. Tipo Ricardo Bussi en Tucumán, digamos. Eso sí, esa es la renovación de la casta. Seguramente mucha gente prefirió quedarse en su casa, pero si para votar eso mejor no votó nada, digamos, ¿no? Entonces ahora viene más una prueba más con más chance ya para Milei, que es, bueno, él mismo como candidato, ver si tiene más arrastre, y es probable que lo tenga, digamos, ¿no? Yo creo que va a sacar más votos de los que sacaron sus candidatos provinciales. El asunto es que, bueno, ha perdido impulso. También se han difundido muchos esos escándalos de venta de candidaturas, sí. Y peleas internas, todo eso lo ha afectado, hay que ver hasta dónde, ¿no? Yo, por lo que escuché, muchas encuestas dicen, bueno, que él cayó, pero después se estabilizó, no es que viene así en derrumbe, caída libre, digamos, ¿no? Así que todavía tiene un piso de votos de gente que está, digamos, entusiasmada con él, y que vaya a ser, si es el 15%, yo creo que se tiene que sentir muy satisfecho, es un montón, ¿no? Prácticamente con nada, en muy poco tiempo, si logra juntar 15%, no lo convierte en un contendiente capaz de ganar, digamos, seguramente después la polarización probablemente lo afecte, pero de todos modos, bueno, es un éxito, ¿no? Marco, cuando antes se hablaba del ausentismo, de la gente que no iba, siempre se dijo, ahora por eso le pregunto, ¿no? Porque me dice lo contrario, que esto favorecía al justicialismo en todas sus variantes, ¿no? Claro. Y usted me dice que ahora no está perjudicando la ausencia al justicialismo. Exactamente. Sí, porque por ahí el ausentismo en otros momentos era gente adulta, o sea, gente de mayores de 60, 65 años, sí. Gente sin una identidad política muy definida, o gente que se había frustrado con alguna fuerza política no peronista, ¿no? Los ex votantes radicales o los ex votantes de izquierda, del repaso, ese tipo de gente era la que principalmente se abstenía de las elecciones. El ejemplo más extremo de esto es 2001. ¿Quiénes son los que principalmente no van a votar en el 2001? Los ex votantes de la Alianza. Los votantes del peronismo se mantuvieron más fieles al partido, digamos, ¿no? Y por eso el peronismo ganó las legislativas del 2001 y después ganó de vuelta las presidenciales de 2 años después. Entonces, está pasando algo un poco a la inversa de eso. Son los votantes peronistas de sectores bajos y principalmente los jóvenes los que están más enojados y más hartos con la política, y los porcentajes más altos de votación están en las edades adultas. O sea, es un país loco, Argentina, pero es todo al revés. En general lo que pasa en los países es que los mayores dejan de votar. Bueno, en Argentina son los que más votan, porque, digamos, están más entusiasmados con el cambio político la gente mayor que los jóvenes, ¿no? Los jóvenes no ven futuro, y los viejos que están un poco ya fuera de juego son los que quieren un cambio. O sea, está medio todo a vuelta, ¿no? Está todo medio Marcos, arriba, ¿no? Ya específicamente, ¿lo de Chubut fue un golpe para el oficialismo? Sí, es un golpe en general para el peronismo, un golpe en particular para Massa, porque Alcioni era un poco su versión, digamos, del peronismo patagónico, y la derrota de Alcioni lo golpea a Massa. Me parece que es una señal de alarma en general respecto de la capacidad que tiene el peronismo provincial de autonomizarse del peronismo nacional, esa estrategia que en repetidas ocasiones le sirvió. Sí. Volvamos a la experiencia de la Alianza, digamos, ¿no? Cuando fueron las elecciones de 1999, ganó la Alianza a nivel nacional, pero el peronismo había adelantado buena parte de las elecciones provinciales y casi todas las ganó. Claro. Incluso ganó algunas que no tenía o que podía perder, ¿no? Ganó la provincia de Buenos Aires, que estaba en disputa, que había perdido las legislativas. Después terminó ganando Córdoba, digamos, o sea, había una ola de voto no peronista a nivel nacional, pero en el territorio el peronismo seguía siendo imbatible. Eso no es lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy hay una ola no peronista a nivel nacional,
que tiene un eco en muchas provincias, no en todas, porque también es cierto que Formosa, Tucumán, digamos, acá nosotros La Rioja. La Rioja las ha conservado y en algunos casos, digamos, con muy buen margen de ganado. Bueno, te doy un dato, Marcos, por ejemplo, en la elección pasada, acá en La Rioja, la oposición conservaba 2 distritos, la capital y Famatina. Hoy, en las últimas, con la elección de mayo, los 18 departamentos son gobernados por justicialismo. Claro. Sí, no, por eso también perdieron en la ciudad de Tucumán. Digamos, han perdido, los opositores han perdido en algunos distritos donde el peronismo reafirma su control, digamos, ¿no? Pero en algunos lugares achicó lo que sí noté, Marcos, también es que en algunos lugares donde antes ganaba por palizota, ahora gana por menos. Yo no sé si es porque hay menos gente yendo a votar o qué, pero donde, por ejemplo, Córdoba ganaron apenas por 3 puntos. Y acá en La Rioja, acá en La Rioja, cuando haces el desglose, si bien a nivel provincial fue paliza, en la capital la diferencia no fue tanta. Por ejemplo, para gobernador fue de apenas 5 puntos, 4 puntos. Claro. Sí, en algunos casos la oposición conserva cierta competitividad, digamos, pero bueno, no logró volcar a su favor la elección porque se conserva un control del territorio por parte del peronismo a pesar de la crisis, digamos, ¿no? Bueno, muchas provincias, y varias de estas son buenos ejemplos, son provincias que están más o menos bien administradas, pagan los sueldos a tiempo, han pagado con aumentos, sueldos más o menos, o sea, sueldos públicos son los que menos han perdido contra la inflación en los últimos meses. Si uno ve los cuadros de ingresos, los informales han perdido por paliza contra la inflación, los privados también han perdido en los últimos meses 6, 7 puntos, los empleados públicos no, los empleados públicos han recuperado, y sobre todo eso tiene que ver con provincias que tienen recursos, que recibieron transferencias importantes de la nación y que no están en crisis. Entonces, bueno, le pagan bien a sus empleados, bueno, eso ya representa una parte importante del electorado, ¿no? Igual, viendo el mapa del 2019 y viendo el mapa que se va conformando con las elecciones que ya se llevaron adelante, y uno empieza a ver que varias provincias se pintan de amarillo, ¿no? Sí. Más que en la última, más que en el 2019, porque todavía queda pendiente Santa Fe, hay que ver cómo resulta San Juan, porque fueron pasos, pero el gobierno nacional estará preocupado por esto, porque también pasó lo de Córdoba, donde la Junta Electoral le decía a la gente prácticamente no vengan a votar, que no pasa nada. Sí, eso es una cosa de locos. Fue un poco alevoso el interés que tenía el peronismo porque la gente no fuera a votar pero después que no, Marcos, después que no hablen de cuidar la democracia, nuestra joven democracia, que hay que fortalecerla, bueno, cuando están haciendo todo lo posible para que la gente no vaya a votar. Sí, eso fue bastante vergonzoso y bueno, los opositores no lograron revertirlo ni hacer un eje en ese descuido por la calidad democrática, digamos. Pero volviendo al tema del vuelco de provincias que nunca habían, en algunos casos nunca habían perdido. Claro, o por lo menos 20, 30 años que no perdían. O 20 años como el caso de Chubut o San Juan, digamos. Efectivamente hay un vuelco y es un vuelco de un alcance que nunca hubo, ¿no? Hay que ver si se confirma esto en varias de las provincias que están todavía en duda. Es cierto. Pero si ganan en San Juan, Santa Fe y Entre Ríos, digamos que son muy probables, y tal vez pueden ganar también en la provincia de Buenos Aires, que eso sería decisivo, va a ser una situación inédita, ¿no? Por primera vez. Totalmente. Una fuerza no peronista controla la mitad de las provincias, y en la parte más importante de provincias centrales, frente a un peronismo que no va a tener, por lo tanto, tampoco el control del Senado. Digamos, ¿no? El peronismo también puede perder por primera vez el control del Senado. La oposición está ganando fuerza parlamentaria, que eso por lo menos nadie lo está diciendo, ¿no? Con tantas provincias, coincido estas 3, supongamos que sucede, y pasa a provincia de Buenos Aires y tenés un parlamento donde ya no vas a tener la fortaleza que tuviste toda la vida. No, porque además se vota senadores, viste que se eligen por tercios, ¿no? Entonces el tercio de provincias que vota senadores son principalmente provincias donde hay un predominio opositor, ¿no? San Luis, San Juan, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, donde por lo menos en términos legislativos es muy probable que gane la oposición. Después está Formosa y La Rioja, donde seguramente va a seguir ganando el peronismo, pero son solamente esas 2 provincias. Las otras
lo más probable es que gane la oposición, por lo menos a nivel legislativo. Eso sería muy importante porque va a haber un cambio del control del Senado. Si llega a haber un gobierno de Juntos por el Cambio, que es muy probable, con control de diputados y senadores, es la primera vez, porque eso no lo tuvo Alfonsín, no lo tuvo De la Rúa, y menos lo tuvo Macri. Macri tenía 25% de los senadores, o sea, nada, dependía de negociar todos sus proyectos. 25% de los senadores ahora van a tener la primera minoría. Es mucha diferencia, digamos, ¿no? O sea, después vamos a ver si lo saben aprovechar. Claro. Eso es más difícil, porque también pueden hacer una cara, digamos, ¿no? Pero van a tener recursos como para gobernar que nunca un gobierno no peronista tuvo, por lo menos desde 1983. Desde 1983, o sea, el escenario sería totalmente nuevo. La pregunta, Marco, es cómo va a reaccionar el peronismo a esto. Si esto pasa, ¿no? Bueno, ahí depende mucho, claro, depende mucho de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque si Cristina logra que Kicillof reelija, el peronismo va a quedar congelado, digamos, ¿no? Lo más probable es que se mantenga unido y bajo control del kirchnerismo, porque, digamos, Cristina y Kicillof van a ser los grandes armadores, interlocutores del gobierno nacional. El resto de los gobernadores no sé si van a tener mucho juego, mucha autonomía. Por ahí sí lo intenten y negocien por su cuenta, pero me parece que no van a tener fuerza para disputarle a Cristina el control del peronismo nacional. Si en cambio Kicillof no es reelecto, ahí se abre una situación muy diferente, ¿no? Yo creo que puede haber un reacomodamiento del peronismo y se puede dar un proceso que fracasó en 2015, ¿no? Un proceso de sucesión del liderazgo, donde, bueno, Cristina pasa un poco a retiro, digamos, ¿no? O sea, si ella pierde Provincia de Buenos Aires, termina una gestión donde ella dice que no tuvo nada que ver, pero claramente es la principal responsable de este fracaso del Frente de Todos, digamos, ¿no? O sea, no va a poder zafar tan fácil encima con la condena judicial, claro, que le pesa en la cabeza, digamos, ¿no? Yo creo que va a ser muy diferente según el resultado bonaerense, digamos, ¿no? Muy diferente. Marcos, la última, usted no tiene Twitter, ¿verdad? No, yo las redes, nada. Yo lamentablemente no. Yo encontré algo acá y yo quiero saber, primero se lo voy a leer y quiero saber si usted es autor de esta reflexión. Porque dice Marcos Novaro, 2 puntos, y dice: Massa aspira a suceder a Cristina por las buenas, sin meterla presa. Ser su sucesor natural, esto implicaría que Cristina se apague. Para esto necesita que Kicillof pierda en la provincia, pero a su vez necesita que Kicillof le vaya bien para él poder ganar. A Cristina lo único que le importa es que a Kicillof le vaya bien. Esto lo habría dicho usted en Radio Mitre, ¿es así? Sí, algo así, sí. ¿Y cómo se explica este juego no es un juego de palabras, no es una explicación muy lógica, ¿no? Massa necesita Kicillof, pero no lo necesita. Lo necesita media, digamos, ¿no? Si Massa pudiera hacer una excelente elección en el interior del país, tal vez no le interesaría mucho la reelección de Kicillof. Claro. Más porque además lo borraron de las listas al Frente Renovador, en las listas bonaerenses, no le dieron nada. En la Cámpora y Kicillof lo sacaron de un plumazo. No sabía eso. Y sí, porque cuando fue la negociación de último momento y Massa se quedó con la candidatura presidencial, ellos asumieron que era un premio suficiente para el Frente Renovador. Entonces lo sacaron de la repartija bonaerense, digamos, de un modo muy, muy evidente. Al Frente Renovador le queda territorialmente un apoyo mucho más fuerte en el interior. Los gobernadores esperan que él sea un representante nacional del peronismo alternativo a Cristina. Bueno, Marcos, pero ya tenés entre 8 y 10, son 8 ahora y podrían llegar a ser 10 provincias donde no vas a tener gente tuya, o sea, donde va a ganar Juntos por el Cambio. Massa se va a tener que aferrar a Kicillof. Bueno, a ver, efectivamente, como por eso yo hacía ese comentario sobre si él pudiera hacer una elección buena en el interior. La verdad que las chances de Massa de que le vaya bien, si no hace una buena elección en la provincia de Buenos Aires, son muy bajas. Porque está perdiendo en muchos lugares del interior y le va bastante peor que en la provincia de Buenos Aires. Entonces él necesita a Kicillof, pero no porque esté demasiado entusiasmado en que Kicillof sea reelecto, digamos, ¿no? O sea, lo necesita porque también ese es su punto de apoyo para entrar al balotaje, ¿no? Por lo menos ser competitivo y no ser el candidato. Para Massa, digamos, perder la elección tal vez no sea tan dramático, pero sí puede ser dramático hacer una elección por abajo del piso histórico del peronismo. Digamos, si el peronismo unido nunca sacó menos de 35 puntos. Si 35 del piso histórico, 35. Y 35, digamos,
la peor elección de la democracia fue cuando perdió Duhalde con De la Rúa, ¿no? El peronismo unido. Sacó 37, frente a 48 de 27, no, 38 frente a De la Rúa. El peronismo unido, digamos, si saca menos de 35 ya es bastante malo, si saca alrededor de 30 es una catástrofe, ¿no? Y le puede ir muy mal a Massa. La verdad es que le puede muy mal. Es que yo recién decía en la apertura que tiene muy poco para mostrar como logro. Hoy el dólar se volvió a disparar, se habla de una inflación de julio de 7, la de agosto de 8, hay muy poco logro para mostrar. Y sí, bueno, es así, efectivamente. Lo único que han podido mostrar es la inauguración de un gasoducto que todavía no se sabe si funciona o no, que van a tardar en hacerlo funcionar. Tiene el mérito de haber evitado el colapso, pero eso es un mérito que, bueno, lo podía hacer pesar un año atrás, pero ya pasó. Ahora el colapso es lo que se viene, ¿no? O sea, él evitó un colapso un año atrás, pero el colapso de este año, ¿lo va a evitar o no? Hay buenas razones para pensar que va a ser difícil evitar el colapso este año, ¿no? Claro. Que la inflación se acelere mucho más de 7 u 8. Esa es la verdad, ¿no? Marcos, seguramente lo volveremos a llamar con el diario del lunes, nunca mejor usado el término, después del 13, para analizar ya con números de las PASO lo que sucedió. Le agradezco mucho, Marcos. No, por favor, un gusto para mí. Que sea bien. Marcos Novaro, un analista político que no usa redes.